Hola gente, ¿cómo están todos? Soy Olga Almanzar y me encuentro acompañada de Michael Monegro. Bienvenido Michael a este que es el primer podcast paranormal RD. Gracias, Olga. Buenas saludos a todos los amigos y esta experiencia de paranormal. La gente se encuentra muy extraño el término paranormal. Es simplemente algo que está fuera de los convencionalismos sociales, lo que la gente entiende como que es algo anormal. Pero es simplemente cosas, y es lo que queremos hacer en este espacio, explicarle a la gente cosas que la ciencia que conocemos, tradicional, física, química, todo lo que usted quiera llamar, no puede explicar, y nosotros vamos a tratar primero de investigar para llevarle a ustedes esa información y también para compartirles, porque es mucha o son muchas las cosas que la ciencia tradicional no puede explicar. Y yo sé que mucha gente se va a preguntar cómo dos personas que están vinculadas al mundo del periodismo y de la producción, en mi caso, Michael Monegro, que tiene muchos años ya a pesar de su edad, en el campo de la comunicación, en el campo del deporte, del tenis, con una proyección o con una trayectoria vinculada a cierto tipo de proyectos, y en el caso particular estoy más vinculada o ubicada con la poca gente que me conoce en el mundo de lo que es la producción de radio y televisión. ¿Cómo surge esta inquietud? ¿Cómo nosotros pasamos a hacer un proyecto como este? En República Dominicana hay una explosión de creación de contenido y con mucha frecuencia cuando uno revisa cuál es la paleta que existe de opciones para ese tipo de contenidos, con mucha frecuencia se encuentra que es contenido político. Y es que República Dominicana es un país altamente político en donde se consume mucho ese tipo de información. Sin embargo, en los últimos años hemos visto cómo ha ido diversificándose un poquito, aún tímidamente, el tema de esos tópicos que no son tan comunes y que gracias a estos espacios como los podcasts o como YouTube te permiten precisamente pues llegar a públicos distintos. ¿Qué quiere ser Podcast Paranormal? Quiere ser un espacio en donde vamos a comunicar no desde la ignorancia, porque en República Dominicana existe lo que tú mencionabas esta tarde, que es como la mitología popular dominicana, como existe en toda la América Latina, en donde existen muchos puntos en común de leyendas y mitos. Leyendas urbanas. Leyendas Sí. urbanas. Y rurales en algunos Rurales casos también. también. De hecho, muchas son rurales, pero tenemos el caso de los galipotes, tenemos el caso del bacá, que es una figura muy conocida de la mitología La popular. ciguapa. La ciguapa, a mí me decían ciguapa Sí. en la escuela. Bueno, nada más te faltaban los pies al revés, pues tenía el Sí, cabello largo y que negro. antes lo tenía mucho más largo y me decían la ciguapa. Pero tenemos estos casos de la ciguapa, tenemos casos como por ejemplo el tema de las almas gemelas, son temas como la reina de las Américas, mitología de cosas que son muy propias nuestras, pero que ustedes con el pasar de cada podcast van a darse cuenta de que es algo que se entrelaza con un tema histórico, con un tema cultural, con un tema científico. Y queremos desde este podcast abordarlos desde diferentes aspectos, Sí. entendiendo que es parte de la cultura del dominicano, pero tratando de llevar un poquito de luz acerca de esos Sí, mitos. y también parte de la historia, porque tú mencionaste, por ejemplo, el caso de Una reina en las Américas. Se conoce así porque hubo una serie que hizo Alfonso Rodríguez hace muchos años, que inició, de hecho, las grandes series dominicanas, donde hizo también una que se llamaba La Ciguapa. Y, y parte de eso es lo que la gente conoce como la historia, pero al final eso es algo que se hizo para televisión, que a la gente le llamó la atención, que buscó rating y en fin, pero detrás de eso hay una historia, detrás de eso hay un suceso en sí y de hecho que te comentaba esto, tú que conoces mucho de esa zona donde supuestamente se veía esta chica, hubo taxistas que dicen, aseguran que de verdad la vieron y que que se montó en su carro incluso. Y las decenas de historias de taxistas con ese caso en particular que narraban, y yo fui, por ejemplo, testigo de una narración en primera persona, alguien que lo vivió. Y yo siempre he sido una persona de ciencia, a mí me gusta mucho la ciencia, yo siempre entiendo que cualquier evento que pasa, por incomprensible que sea, debe tener un respaldo científico. Lo que pasa es que quizás como es un tipo de conocimiento un poquito más elevado, uno
pensaría que no todo el mundo tiene acceso a decodificar la realidad desde ese punto de vista, desde el punto de vista científico. Sí, y también porque muchas veces las religiones y también la ciencia niegan de la existencia de este tipo de fenómenos. En el caso de las religiones, en el caso nuestro, catolicismo, República Dominicana, te dicen, no, si tú te mueres, pues vas al cielo, te vas al infierno, o si no, te quedas en el limbo. Pero ¿qué hay de cierto en eso? ¿Qué hay de cierto o qué hay de sesgo en esa información para tratar de, digamos que adoctrinarte y que tú pienses algo específico? Lo mismo también con la ciencia. Hay cosas que la ciencia no explica, pero hay cosas que una parte de la ciencia sí explica. Por ejemplo, sencillo, la biología te dice no hay vida que venga de otro lugar que no sea una vida preexistente. O sea, detrás de cada vida hay otra vida, pero no hay un origen detrás de todo eso. Y parte de las cosas que no explica, por ejemplo, la física, las estudia la metafísica, por ejemplo. Entonces, son muchos temas interesantes que nosotros queremos compartir, queremos hablar con ustedes, porque en nuestro caso tenemos curiosidades. Como decía Olga, estamos en el periodismo hace casi 20 años. Yo estoy aburrido del periodismo dominicano, de hablar lo mismo de la política todo el tiempo, de que si este va, que si no va. No, ya, de verdad que... Y queremos que la gente piense un poquito más y que no sea simplemente el morbo de que, mira, que es un tema que da miedo, que asusta. No, es simplemente ir al origen de las cosas. Otro de los casos que no mencionaste, que también quiero que investiguemos sobre eso, es el caso de la famosa casa del kilómetro 5 de La Vega. Yo he leído ya como 3 historias sobre la misma casa. Y sería bueno también ver un poquito más. Ahí se trató de hacer un reality show una vez incluso, no se pudo. Se hizo un programa una vez, se hizo una película una vez, y las personas que actuaron en esas películas, en esa película y esos programas, tienen historias que contar. Tienen cosas que decirnos de primera mano porque estuvieron ahí, lo vivieron, sintieron el miedo, el temor, porque grababan en la noche, a oscuras completamente. Incluso escuché una historia una vez de que a uno de los que cuando estaban grabando la película, se les apagó la planta porque sí, o sea, sin ninguna explicación. Todo estaba bien funcionando, pero la planta se apagó. Entonces, hay muchas historias, muchísimas historias, que no son solamente la mitología popular dominicana, sino hechos específicos que han ido de boca en boca, que hay gente que ha presenciado, que otros los han distorsionado, y vamos a tratar de llegar al origen de muchas de estas cosas para que usted nos escriba también, porque por supuesto tenemos el correo paranormalrd, o sea, con doble A, @gmail. Ahí nos puede escribir sus comentarios, si tienen algún tema que sugerirnos, si tienen una ampliación de un tema, si conocen a alguien, pues todo eso nos lo puede escribir al correo. Sus propias experiencias. Claro que sí, todo ese tipo de cosas, porque yo creo que si no todos, muchos hemos tenido episodios que no podemos explicar, pero por temor a que nos digan loco, no lo decimos. Y yo creo que el dominicano en ese sentido no se siente tan incómoda con esa realidad. Yo creo que a nivel de América Latina es un fenómeno cultural muy aceptado. Cada país tiene una cultura respecto a esto. Recordamos, por ejemplo, México, su cultura el Día de los Muertos. De la muerte. Tenemos, por ejemplo, estas historias que se repiten, la misma ciguapa que encontramos en República Dominicana. La Llorona en México también. La Llorona en México. O sea, yo creo que, y en cierta forma, nosotros que a veces miramos estos temas desde un punto de vista científico, porque recordemos que existe la sugestión, que el cerebro humano tiene una capacidad impresionante de autoconvencerse de lo que quiere creer. Entonces, yo creo que por eso esta apuesta puede ser interesante para toda la gente que le interesan esos temas, pero no desde un punto de vista desde la ignorancia. No vamos a venir aquí a convencerlos de que existe la brujería, de que existe la hechicería o de que existen los extraterrestres, que es un tema que está muy de moda y que vamos sin duda a abordar también en alguno de los podcasts, sino a entender que cuando se sirven todas las cartas, usted tiene la última decisión, pero desde un punto de vista científico, analizando la parte humana, pero también brindándole una opción a ustedes para que tomen su propia decisión, porque estamos llenos de historias. Yo recuerdo los casos que se pusieron muy de moda, incluso Nuria en su momento le hizo un trabajo a personas que narraban encontrarse con alguien en el cementerio de la Máximo Gómez. Sí. Se montaba
y luego en el trayecto esa persona desaparecía. Y yo sé que las redes sociales se ha proliferado este tipo de temas y de videos, la inteligencia artificial, es un tema que siempre provoca interés, pero yo creo que lo que buscamos en el podcast realmente es que ustedes se interesen, cuenten sus historias, que vivan con nosotros estas etapas para que también puedan entender de qué se trata muchas de esas cosas que pasan. En el caso, por ejemplo, que tú mencionabas, en República Dominicana hay mucha gente que se interesa por este tipo de tópicos, pero no tiene un espacio para poder pues drenar su curiosidad. O tal vez puede encontrar el espacio, pero como te dije, con el temor de que lo tilden de loco, de que está creyendo en cosas que no debe. Y al final, siempre hablo contigo el tema de que nosotros somos energía, y la energía, lo que te dice la física es, no se destruye, se transforma. Entonces, tomando eso como premisa, hay muchas cosas que explicar, hay muchas cosas que decir. Y más allá de sus creencias religiosas, yo creo que lo que nosotros debemos tener, y que siempre en la universidad nos decían a todos, es que debemos tener sentido crítico, debemos tratar de criticar todo para pensar, para buscar soluciones a ciertos problemas. Y eso es lo que queremos llevar con esto, que la gente piense un poco, que vaya un poquito más allá y que no se alarme de que esto es una locura, de que esto es un contenido extraño, qué sé yo, que no lo tilden de no sé, de herejes tal vez, por decir cosas que la gente en general no dice, pero son cosas que nos pasan a todos y que queremos compartir y que ustedes también la compartan con nosotros. Esa frase que tú dijiste, yo recuerdo cuando, debo decir que una de las materias donde la gente más se quemaba, se chicharraba a full en la escuela era el tema de la física y la matemática. A mí me gustaba muchísimo y me iba muy bien en física y matemática. Y esa frase que tú dices de la energía no se destruye, se transforma. Tú podrías tomar esa frase y aplicarla a muchísimas otras realidades o interpretaciones de la realidad. ¿A qué me refiero con eso? Hay mucha gente que es católica en República Dominicana o es evangélica en República Dominicana, y yo siempre he visto cómo hay un choque entre ciencia y religión. Pero yo siento que en cierta forma son dos lenguajes que están explicando un mismo fenómeno. Entonces, tú puedes encontrar muchísimas cosas paralelas entre ambos lenguajes. Sin embargo, viven en incongruencia completamente. Una choca constantemente con la otra. Porque con mucha frecuencia la gente dice, por ejemplo, temas como que vamos a hablar más adelante, que la reencarnación, que no se conocen en República Dominicana por nuestra herencia colonialista. Somos un país colonizado por España. España en su momento un imperio y era uno de los centros espirituales, por decirlo de alguna forma, en ese momento de Europa, en donde habían reyes, donde el rey y la reina y los líderes de la iglesia tenían un poder político impresionante. Pues somos colonizados y, como es natural, siempre que una potencia coloniza a una cultura más pequeña, pues esa cultura va a adquirir y a absorber mucho de lo que esa cultura de esa superpotencia lleva. Y una de las cosas que nosotros absorbimos como país fue esas costumbres y sobre todo el cristianismo. Y hay mucha gente, hay muchos antropólogos que establecen que ese intercambio cultural terminó por sacar de circulación muchas costumbres que practicaban los habitantes originales de cada una de esas islas y países donde llegó el colonialismo. Entonces, debemos entender que en América Latina, por ese fenómeno de colonización, tenemos lo que es la creencia en Dios. Y vamos a decirlo, yo soy una persona que cree en Dios, quizás no como el concepto que la gente se lo imagina, pero yo creo como en un viejo de barba sentado en el Olimpo. Hay un concepto un poquito más complejo que ese. Y yo te comentaba hace unos años que yo en un momento de mi vida tuve una inquietud muy grande acerca de lo que se me decía. Yo comenzaba a preguntar, ¿y si yo soy católica, pero la gente que está, por ejemplo, en otros países son hinduistas o son budistas? A mí me dicen que si tú no confiesas con tu boca que Cristo es el Salvador, van a ir al infierno. Sí, exactamente. Entonces, si tú eres una buena persona, tú practicas el hinduismo, el budismo, que son sistemas de creencias preciosos, en donde la gente tiene unos códigos de vida correctos y donde tiene
rituales que lo hacen mejor persona, o los hacen para ser mejores personas. Por el hecho de no ser católicos, se van a ir a este infierno cultural. Entonces, sí, porque, perdón, no se trata de ser o no católico. Por ejemplo, si tú naciste en India, tú no vas a conocer el catolicismo, no. por ejemplo. O sea, no es un tema de que lo vi pero lo ignoré. Es que en mi zona, en mi cultura, no existe eso. Nadie cree en eso. Entonces, yo voy a ser víctima de algo que no creo, simplemente porque no lo conozco. Entonces, es un poco injusto. Así es. Y precisamente como producto de ese tipo de razonamiento que empezó como una inquietud en mí muy joven, yo empecé a investigar sobre las religiones del mundo. Y me di cuenta que existen analogías en todas las religiones, incluso esta figura del Cristo que como católicos nosotros aceptamos que es el Hijo de Dios, se repite con otros nombres en diferentes culturas. Está que está Buda, que está Zoroastro, y cuando tú revisas, incluso estas figuras religiosas de otras culturas tienen los mismos hitos dentro de su historia. Fueron nacidos de mujeres vírgenes, hicieron varios milagros, algunos de ellos con muertes precisamente por persecución de sus ideas. ¿A dónde voy con esto? El mundo, la realidad como nosotros la interpretamos, tiene mucho que ver con el tipo de conocimiento que se ha puesto en nosotros. Y es lo que queremos trabajar en estos podcasts, en este podcast que vamos a hacer para todos ustedes. Todos estos temas que le permitan ampliar su visión del mundo y pues entender que a veces la vida no es solo blanco o negro, que en el medio hay muchos tonos de grises y que en cierta forma son muy interesantes y muy atractivos. Y lo mejor es que tal vez eso es lo más importante de la vida y no lo que vemos todos los días. Así es. Porque estamos tan concentrados en cosas tan banales, tan tradicionales, que simplemente trabajar para comer, para ganar dinero y para seguir al otro día, levantarte a hacer la misma rutina una y otra vez. Y ni siquiera nos detenemos a pensar si eso es lo correcto, si eso es lo que debemos hacer. Simplemente lo estamos haciendo porque culturalmente nos enviaron a eso y eso es lo que manda el Estado, eso es lo que manda el establishment, ¿no? Pero yo creo que también debemos sentarnos a hacer ciertas reflexiones en algunos momentos y escucharnos y hablar con nosotros. Por lo menos, no en el soliloquio, pero que por lo menos usted piense usted mismo y se cuestione ciertas cosas. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? Y tratar de encontrar en eso probablemente una paz que nunca has tenido. Y la paz que todo el mundo dice que busca y que encuentra en religiones, tal vez usted la puede encontrar sentándose a pensar en su casa. Pero me llegó a la mente mientras hablaba la película de El exorcista del Papa que vimos hace unos días, sí, con Russell Crowe, que está basada en un libro escrito, o sea, la historia es del padre Gabriel Amort, sí, Gabriel, que era el exorcista del Vaticano por muchísimos años, que según lo que él mismo escribió en sus propios libros, estamos hablando de que fueron más de 70,000 los exorcismos que él asegura que ejecutó durante toda su vida. Murió a los 91 años, hace ya unos cuantos años, pero más de 70,000 exorcismos. Y usted ve la película, claro, es Hollywood, va a exagerarle muchísimas cosas, pero si usted lee el libro e investiga un poco más sobre él, puede ver un poquito más de lo que se trata esa pelea del bien contra el mal y de qué es lo que en realidad procura la religión desde ese punto de vista, porque desde mi punto de vista la religión se ha convertido mucho ya en política, en poder político, pero lo que buscaba primordialmente era que el bien venciera sobre el mal con ciertas medidas o ciertas cosas que tú ibas a hacer, pero la película es buena porque te permite, es como la puerta de entrada para tú conocer más sobre ese tema. Hay muchísimas películas de exorcismos que se han hecho. Emily Rose, el de Emily Rose, muy famosa. Sí, que no era Emily Rose el nombre de la chica, me parece, creo que era otro nombre, si mal no recuerdo. Anneliese. Exactamente. Entonces, son muchísimas cosas que han sucedido sobre ese tema y si suceden y si se documentan y si la Iglesia lo avala, organismos internacionales con cierto respeto como el Vaticano avalan ese tipo de cosas, es porque existen.
Y no se trata simplemente de invocar cosas, sino de conocer y que usted esté pendiente de que ese tipo de cosas existen. Y tal vez, si estuviéramos más conscientes de que eso existe, tuviéramos un mejor mundo. Sí, siempre ha existido una discusión en relación con el tema de los exorcismos, porque desde la ciencia se ven como enfermedades mentales no diagnosticadas. Pero se curan con exorcismos. Exacto. Okay. Porque eso tiene un elemento de sugestión cerebral. Es como un proceso, incluso hubo una época en donde exorcistas iban a casas de personas con enfermedades mentales porque su cerebro necesitaba vivir ese proceso para asimilar y poder salir de esa crisis. Pero hay casos documentados, como tú bien estableces, en donde se eliminaron la posibilidad de enfermedades mentales con médicos que seguían estos casos. Sí. Y de hecho los criterios científicos o los criterios que la Iglesia Católica establece para asumir una investigación por una posesión, que como se llama, es muy estricto. Muy estricto, hay un código bastante estricto para que la iglesia se involucre en un caso, y lo primero que hacen es precisamente descartar con especialistas de la salud mental este tipo de cosas. Y lo que tú mencionabas me hace pensar en algo que comencé a esbozar ahorita y que quiero compartirles. Miren, yo siempre he creído, como dije anteriormente, que la ciencia y la religión son simplemente dos lenguajes distintos para interpretar una misma realidad. ¿Por qué lo digo? Si usted se va a esa dualidad que existe en la naturaleza de forma habitual, como es hombre o mujer, en esos dos lenguajes tienen también esa dualidad. En el caso de la ciencia está lo positivo y lo negativo, la materia, la antimateria, está el hecho de que, ¿cómo se llaman las partículas subatómicas? Las partículas protones, de Boltzmann, ¿no? Los protones, neutrones, uno con carga positiva, uno con carga negativa. Electrones también. En el caso, por ejemplo, de la religión, existe lo que es el bien y existe lo que es el mal. Existen energías negativas en algunas otras culturas que interpretan la realidad de forma diferente. Existen energías oscuras y energías que son buenas energías. Ese tipo de lenguaje yo siento que es simplemente una forma de interpretar la realidad. Mira, nosotros tenemos el tema de la reencarnación ahorita, pero ahora que tú mencionas eso, se me llega a la mente, la iglesia siempre ha estado muy de cerca con la política y con los gobiernos a través de la historia. Claro. Y en base a nombre de Dios se cometieron muchísimos crímenes horrendos. Y muchas acciones positivas también. Sí, pero lo digo desde el punto de vista de que se satanizaron a muchísimos científicos brillantes. Sí, porque estaban buscando simplemente la verdad, estaban investigando. O sea, es como, ok, la iglesia y el gobierno me dicen que esto es así, pero yo quiero investigar si de verdad es así. O sea, hasta la duda era pecaminosa hace muchos años. Completamente, y de hecho el sistema educativo que nosotros heredamos en la actualidad, es por igual. ejemplo, en la parte de América Latina completa, es un constructo heredado de la milicia. Por eso están en fila, por eso tienen butacas, por eso usan uniforme, por eso tienen que estar formados, por eso las materias básicas son cosas para aprender a contar, calcular, escribir. Para ser empleados. Y en cierta forma, el sistema educativo actual en América Latina, salvo excepciones muy, muy limitadas, está pensado para cortar esa capacidad del ser humano de investigar y de tener curiosidad. Entonces, yo creo que parte precisamente de esa limitación que los seres humanos sentimos, sobre todo en países con un escaso desarrollo de la educación, tiene que ver precisamente con eso. Estamos muy acostumbrados a tener una vida muy superficial en donde las necesidades básicas son lo primordial. Debemos evacuar, comer, dormir, hacer el amor, trabajar, pero no más de ahí. Y yo creo que a veces parte de la insatisfacción de esa gente que tú ves por ahí que no es feliz y que ayuda a los demás a que sepan que ellos no son felices, la vida a otra gente. Sí. J la P a otras personas. Yo creo que uniendo con J la vida de las otras. Yo creo que ese tipo de personas, en realidad, muchos de nosotros vivimos ese nivel de insatisfacción porque sabemos que hay más. Sabemos que hay más hasta de forma inconsciente, pero no somos lo suficientemente despiertos
como para atrevernos a. Se nos ha dicho toda la vida cómo debemos actuar, cómo debemos vestir, por qué valemos o no, el tema del dinero, el tema de presentar una imagen ante la sociedad que debe ser de tal forma para yo valer como individuo. O sea, hay una desvirtuación en relación a cómo debemos vivir nuestras vidas. Y yo creo que por eso este podcast es importante. Aquí vamos a deconstruir todos esos temas que usted probablemente no va a ver en ningún otro podcast, al menos dominicano, para que usted tenga la oportunidad de expandir su mente y de abrirse a interpretar, a leer esa realidad que usted vive constantemente con otros matices y alimentarse de ese despertar que provoca conocer otras cosas. Sí, tú sabes que el mal comido no piensa, entonces nosotros tenemos un déficit de, como decía Mario Emilio Pérez, una hipopapemia tenemos. Una hipopapemia. Entonces ahí yo creo que mucha gente... ¿Y qué es eso? ¿Qué traduce? Bueno, sabes que papear es comer, entonces hipo es por debajo, entonces hipopapemia es que no come lo suficiente. Entonces, yo creo que ahí nosotros tenemos un problema como sociedad de que simplemente actuamos como borregos que nos manda la línea y tenemos que tratar de ir un poco más allá, simplemente criticar, y eso es lo que queremos, como decía Olga, que usted piense un poquito más, dándole algunos instrumentos para que pueda ver cosas que tal vez le pasa todos los días, pero usted tal vez ni le presta atención. Y si nos llaman locos en el camino, pues déjenme decirle algo sobre mí, que a mí me encanta que me digan así porque me gusta y ya estoy acostumbrada, así que no me ofende. Decía Einstein que hay dos formas de ser feliz, o es haciéndose loco o siendo loco, entonces. No, ese era Freud. Era Freud, sí. Freud. Einstein decía que la definición de locura era hacer siempre lo mismo. Lo mismo, y exactamente. Resultados diferentes. Exactamente. Pero hoy precisamente queremos hablarle de un tema que nos parece sumamente interesante a Michael y a mí. Lo hemos conversado en otras ocasiones. Nos vuelan los sesos cada vez que hablamos mucho, Michael y yo, acerca de estos temas cuando tenemos tiempo, pero siempre con un grado de crítica, con un grado y si puede ser, tratando de analizar la realidad de una forma objetiva dentro de lo que un ser humano puede ser objetivo. Y es un tema que se conecta un poquito con lo que hablábamos ahorita, que es de que la energía no se destruye. Nos decían en esos tiempos de la escuela que uno se quedaba más perdido que Adán el Día de la Madre. No, que la energía no se destruye, se transforma. Y va a poner un ejemplo clásico. Esto es cuarzo rosado. Si yo agarro esta estatuilla de cuarzo rosado, la pongo en un pulverizador, en un molino, vamos a decir, industrial, yo la puedo triturar hasta que se convierte en polvo. Pero si yo ese polvo lo sigo procesando ilimitadamente hasta volverlo algo que se va en el aire y no se percibe, partículas invisibles, hasta sus últimas divisiones, eso sigue existiendo, aunque nosotros no podamos verlo. Exacto. Entonces, es como el agua. Se evapora, pero se vuelve aire, o sea, es gas, o sea, y vuelve y llueve, o se congela cuando es nieve. Del agua. Exactamente. Entonces, la naturaleza es, por ejemplo, un animal muere, ese animal se queda en la tierra, alimenta un árbol, ese árbol te brinda oxígeno, a eso se refiere, básicamente, para ponerlo en términos sencillos. Y yo creo que, como dijimos al principio, todo se conecta. En el caso de la reencarnación, que es un sistema de creencias que no es habitual, por ejemplo, en América Latina. No, el catolicismo ni el cristianismo fuera de Jesucristo no te lo plantea. Es así. El catolicismo plantea la vida eterna como ese objetivo a alcanzar a través de una vida de santidad. Pero perdón, si es verdad, no te lo plantea, pero si te está diciendo que tú mueres y luego de eso hay una vida eterna, entonces es cierta reencarnación. Sí, pero en el caso de la reencarnación se establece, por ejemplo, en el hinduismo, en el budismo, también en algunos cultos de África, pero básicamente en Asia, en las grandes religiones asiáticas, contemplamos lo que son las creencias de la reencarnación. Y la reencarnación implica que una vez muerto a nivel físico, tu cuerpo muere y tu alma, lo que hay dentro de ti, tu personalidad, tus recuerdos, tu contenido de vida, pasa a otro
ser vivo, que incluso hay algunas culturas que establecen que pueden ser hasta animales y plantas, pero eso es otra historia. Me gustaría hacer una mata de plátano. Yo una de mango. Sí, no, yo con plátano resuelvo. Yo sería feliz siendo un mango. Mira, y tú sabes que también esa premisa plantea, da origen a lo que son las almas viejas. Así es. De personas o de almas que han venido varias veces a la Tierra, al planeta, en varias personas diferentes, y cada vez que vienen aprenden un poco más y son almas más evolucionadas. Así es. Y ahí entonces tienes ciertas personas que son, tú dices, wow, tú eres muy inteligente o tú eres ese niño no sé parece qué. un viejito. Exactamente. Y ahí entonces viene el concepto de almas viejas que va unido muy de cerca con esto de la reencarnación. Así es. Este ciclo de reencarnación plantearía que una persona, una misma alma, tiene varias oportunidades de venir a la Tierra a aprender y que puedes venir como esa dualidad que hablábamos, que incluso está también relacionada con otros tipos de creencias asiáticas como el yin y el yang. Vienes a la Tierra, puede ser como un hombre o como una mujer, para aprender diferentes tipos de lecciones en cada una de esas vidas, y que cuando esta alma, que es un alma que ya ha venido varias veces, que es muy evolucionada, muy elevada, viene, a veces tenemos estos casos de niños que son muy pequeños, que son muy sabios, que son muy inteligentes, muy maduros para su edad, que la gente contempla, y el budismo y el hinduismo, a través de este fenómeno que es la reencarnación, trata de explicar su realidad desde ese punto de vista. Y la verdad es que sería difícil pensar, yo sé que para mucha gente se dice, wow, pero ¿y cómo yo puedo pensar que si se muere alguien en mi familia, de pronto puede reencarnar en otra persona? ¿Cómo es posible desde el punto de vista, por ejemplo, cristiano o desde la ciencia? ¿Cómo me dicen a mí, cómo me comprueban que realmente hay personas que reencarnan? Yo creo que esas son cosas que no se pueden explicar más allá de la fe, porque no hay forma de que tú puedas comprobar que se trata de la misma persona. Porque, ¿qué es una persona? Bueno, un ser humano, un ente físico que tú puedes definir por características de alto, bajo, blanco, negro, gordo, flaco, cabello largo, cabello negro. Eso tú puedes definirlo. Pero ¿cómo tú explicas que una mujer que murió hace 10 años es esa misma niña que tiene 5 ahora? Si son cualidades físicas completamente diferentes. Pero el ser humano no es solamente físico. El ser humano, por ejemplo, pero lo que te explico es físicamente no hay forma de comprobarlo. Físicamente no, pero por ejemplo, todos hemos tenido una experiencia de que conocemos cosas que hacen personas muy queridas nuestras, hábitos, manerismos, que son muy específicos de alguien que uno tiene muy cerca. Por ejemplo, mi papá tiene una costumbre de sentarse en los sillones desparramado, se tira hacia atrás, básicamente le queda la punta del trasero en la orilla de la silla. Que si tiembla la tierra se cae. Fue. Entonces, tú sabes que donde quiera que yo veía a mi papá en un momento de que estaba viendo televisión, un juego de béisbol o lo que fuera, él estaba sentado de esa forma. Esa era su forma de sentarse. Bueno, sí. Cosas como esas que pueden también aparecer en otras personas. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa cuando esa persona tiene datos siendo una persona completamente diferente y mantiene recuerdos de una vida anterior? Sí, son cosas que no se pueden explicar, pero también está el tema de que muchas veces reencarnan en la misma familia. Y de hecho te tengo un caso de ese que vamos a hablar. Tú puedes decir simplemente, bueno, son rasgos hereditarios. Simplemente es genética. Pero y los casos donde no, donde son personas completamente diferentes que viven en ciudades diferentes, en estados diferentes. En familias diferentes. Exacto, son cosas. Y ahora que mencionaste eso, me recordó un tema que debemos tratar también, que son las experiencias cercanas a la muerte. Es buenísimo ese tema. Son muy buenos y también historias, porque yo tengo historias que contar que yo nunca he visto nada, gracias a Dios. Creo que el día que lo vea salgo corriendo. Pero sí he sentido muchas cosas y sería bueno explicar eso y que la gente también nos comparta para hacer como una especie de día de compartir historias. Así es. Mira, para comenzar con ese tema tan interesante, te planteo que escuches esta historia. Dale. Sobre la reencarnación.
Tengo mis apuntes aquí porque hay unos nombres hindúes ahí que son rarísimos. Vamos a ver. Y yo tengo que pronunciarlo bien. Este es el caso de Shanti Devi. Shanti Devi nació en Delhi, India, en 1926. Era de una familia acomodada, una familia que gozaba de cierto nivel económico. Y ella a los 4 años comienza a recordar una vida pasada en donde ella decía a los 4 años que ella era una mujer que se llamaba Ludji. Ella decía que tenía un esposo y que tenía 3 hijos. Sus familiares comienzan a pensar que es simplemente producto de la imaginación de la niña, que pasa mucho tiempo sola y que la niña busca en su imaginación llenar esos espacios y que crea estas historias. El tiempo sigue pasando. Ella le dice a sus padres que en su otra vida ella tenía un esposo que se llamaba Kedarnath y que ella murió, que ella había muerto durante el parto de su 3er hijo. Los padres ya comienzan a preocuparse un poco por estas historias. Ella dice que ella recordaba que vivía en Mutra, que es al sudeste de donde ella vivía. Ella vivía en Delhi y decía que en su otra vida vivía en Mutra, una ciudad que quedaba al sudeste el lugar actual donde ella vivía. Los padres comienzan a preocuparse y dicen, tenemos que ver qué está sucediendo. Ya a eso de los 5 años la llevan donde un especialista y le piden, bueno, doctor, esta niña nos está diciendo esto, queremos saber si hay algún problema mental o físico. Se le hacen evaluaciones y el médico le dice, su hija está sana, tanto física como mentalmente. Los padres le preguntan que entonces, ¿qué pasa? Él le dice, bueno, yo no sabría explicarle porque la forma en que la evaluamos parecería que lo que ella narra es definitivamente algo que vivió, porque existen incluso traumas que ella mantiene a través de estas historias, que son evidentes por los exámenes que le hicimos. Pues ellos deciden continuar esperando que con el tiempo esto desaparezca, y en un momento a los 9 años, ella le dice a su familia que ella recordaba dónde... A los 9 ya. Allá a los 9, pasa el tiempo. Ella recordaba dónde vivía, la dirección de donde ella vivía, hablaba todo el tiempo de que era su esposo y hablaba de sus 3 hijos con 9 años. Y decía, mira, yo vivía en esta calle, el calle nombre tal, número tal. El abuelo, ya cansado de la situación, toma y escribe una carta y le explica a esta persona que ella menciona como su esposo, le explica todo lo que está pasando con la niña y todos los recuerdos que ella tenía. Envía la carta a la dirección que ella dice que recuerda donde vivía y manda la carta. Se olvida de la carta. Tiempo después, esta persona, que era el viudo de quien en vida se llamaba Ludji, que era su esposa en ese momento, recibe la carta y queda sorprendido y un poco confundido acerca de toda esta historia. Y él sospecha inmediatamente porque el abuelo le dice que por favor viaje a la dirección de donde sale la carta para conocer a su nieta y ver qué pasa, cómo pueden ayudarla. El hombre toma un poco de temor, habla con un primo que está en Delhi, que vive cerca de esa familia, en la misma zona de esa familia, y le dice, mira, yo temo que estas personas me quieran extorsionar, yo quiero que tú vayas y comiences a preguntar por la zona donde viven, si son buenas personas, si no son personas peligrosas, y como ellos no me conocen, tú vas a la casa. El primo hace lo propio, llega a Delhi, ubica a la familia, pregunta a los vecinos, todo bien, gente muy bien, gente trabajadora, gente respetable, gente acomodada. La familia de la niña, ¿no? La familia de esta niña. Todos los vecinos dicen, es una familia que no necesita dinero, porque es una familia que vive muy bien. Y el primo decide ir a la casa de Shanti, de la niña que dice está reencarnada. Toca la puerta, Shanti abre la puerta y su mamá, al ver que ella se tardaba en la puerta con la persona que tocó para ver quién había llegado, sale la mamá de Shanti y la encuentra temblando. Cuando la aborda, le dice qué le pasa y ve a esta persona enfrente de la puerta, le dice el visitante, el primo de este señor, del viudo, que ella acaba de identificarlo y le dice, tú eres primo de mi esposo.
y tú vivías en una niña de 9 una años. niña de 9 años. Tú eres primo de mi esposo y tú vivías en un tiempo cerca de donde vivíamos, allá en Mutra. Y él se sorprende. Pasan la noche en la casa hablando, la niña se va a dormir, Shanti, y entre los adultos acuerdan que el primo volverá a casa del viudo para que visite la casa y que vaya con uno de sus hijos. Perfecto, van, él le dice, le cuenta todo lo que pasó. Ya para ese momento ya había más personas que conocían la historia. Ya el boca en boca lo había regado. Comenzaba a regarse el tema. El viudo decide que va a visitar la casa y lleva a uno de sus hijos. Cuando finalmente visita a Shanti y ella lo ve, ella llora emocionada viendo a uno de sus hijos, lo abraza, hay una conmoción total en la familia, comienza a darle detalles de cosas que eran íntimas de ellos como pareja, y él se siente completamente confundido y dice que no entiende lo que pasa. Incluso tomando en consideración que en esas culturas es un tema completamente normal. Pero pasa el tiempo y ellos deciden volver, el esposo y el hijo, y ella decide que la familia decide que por su bien van a esperar que ella se normalice para seguir el contacto. ¿Qué sucede? Ya en este momento, en este punto, las autoridades se habían enterado del caso, había generado mucha inquietud, los medios de comunicación también, y una autoridad de Delhi decide hacer una prueba porque estaba generando mucha conmoción en el pueblo y querían saber qué era lo que estaba pasando para que el show terminara. Sí. Dicen que la prueba definitiva va a ser llevar a Shanti a Mutra, donde ella dice que vivía cuando era... conocía toda la dirección. Para que la gente pudiera ver si realmente era un caso real de reencarnación. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año? Eso fue en 1926, nace Shanti. Hace 100 y todo años todo este caso se da en 1936, más o menos el final. Shanti va al lugar, la llevan, las autoridades crean un comité con notarios y gente del pueblo respetable para ir a ver lo que pasa. Cuando ella llega al sitio, se había corrido la voz de todo ese tema y había gente por todos los lados. Llevan a Shanti al sitio, ella comienza a caminar por las calles, mira a un lado, mira al otro, comienza a ver cosas como si estuviera recordando, avanza, retrocede, y ella comienza a caminar y llega directamente a la casa donde ella vivía con su esposo y sus 3 hijos. Ella entra a la casa y reconoce su casa sin que nadie se lo dijera. Reconoce a su esposo porque ya lo había visto. Sí. A un hijo también. A un hijo, pero al hijo, lo más curioso de ese caso es que el hijo con el cual en su parto murió, donde ella dice que murió en el parto de su 3er hijo, ella no lo conocía. Es el único que nos reconoce, porque se supone que murió sin verlo. Sí. Cuando ella entra a la casa, reconoce, comienza a ubicar lugares, a decir cosas que hacían en ese lugar y todo el mundo está sorprendido. Ella no sabía que su mamá seguía viva, la mamá de esa persona que ella decía está reencarnada. Era una persona muy anciana que vivía en una casa contigua a la casa familiar. Ella sale de su casa, a lo que ella entendía que era su casa, a buscar la casa de su madre. Y cuando ella entra a la casa, va y toca, le abre su propia madre, o la madre de la persona que se suponía era ella en su otra vida. Ahí también la reconoce, le habla de muchísimas cosas que eran entre ellas básicamente privadas, y la madre le toca el rostro, empieza a llorar y la abraza. Y todo esto se da, todo el mundo viéndolo y un comité de gente notificando todo lo que estaba pasando. Pero la cereza del pastel es en un momento, su esposo en la otra vida, el Kedarnath, le dice, antes de morir, yo le regalé a Ludji un anillo muy valioso. Cuando ella murió, nadie supo dónde ella lo había guardado. ¿Tú podrías decirnos dónde ella lo guardó? Ella sale de la casa, se dirige al patio y va a una zona del patio, excava
y saca una cajita en donde estaba el anillo. Bien. Se lo entrega a su esposo y le dice, como era algo tan valioso, yo lo guardé en un lugar seguro. Y ahí todo el que estaba dentro del comité, Todo el notario, todo el notario, Colegio de Abogados de India, como todo. dice Nani Peña, se le desacotejó el cerebro. Bien. Y esa fue la historia que luego trascendió a través de todos los medios de comunicación, porque ya para ese momento esa comitiva estaba llena de gente, de medios y periodistas. Y es así como esa historia trasciende y muchos años después sigue siendo uno de los casos mejor documentados de una posible reencarnación. Y sabes que pase en India no sorprende porque creen mucho en eso. Sí. Y de hecho hay muchos casos en India. Es tal vez donde hay la mayor cantidad de casos registrados. Es algo cultural también, hay que ver esa parte. Pero ahí voy también. No solamente pasa en India, ha pasado en muchos otros lugares. En Estados Unidos. Han dicho que lo han documentado y con imágenes recientes, o sea, cosas que han pasado hasta hace 5 o 6 años atrás. Y te lo digo porque no se trata simplemente de India o países grandes. Y el punto es, ¿qué tan factible sería pensar que todos reencarnamos y que tal vez no todos los recordamos? Porque si hay casos así en India, en Reino Unido, te voy a contar uno ahora, en Estados Unidos, en muchísimas partes, tal vez aquí en Dominicana hay algún caso, y le dijeron, no, ese muchacho está loco, ese muchacho tiene problemas, no le haga caso, como dice el Vinicio, se fumó un asunto ahí, se puso a hablar una... Entonces, tal vez, precisamente por esa falta de educación que tenemos aquí, muchos de esos casos, si los han habido, no se han documentado, pero tal vez sea posible que pase en todas partes y que simplemente esas personas no lo recuerden. Esos casos, por ejemplo, que es una de las señales porque se ha establecido, hubo una persona que dedicó su vida a investigar casos como estos, un científico. Ese es el británico Ian Stevenson. Ian Stevenson, el tipo se dedicó su vida, él le volaba los sesos a ese fenómeno, comenzó a investigar. Y él estudió cerca de 20 casos. De 20 estudió, casos. Documentó y dio certeza desde su punto de vista de que sí, que eran reencarnación. Cuáles eran reales y cuáles no. Señores, y él estableció un protocolo, vamos a decirlo, puntos que eran como comunes en todos. El caso, por ejemplo, de familiares que comparten una misma marca de nacimiento. Niños que nacen tiempo después de que un familiar ha muerto en la familia y que generó todo un trauma. Cómo estos niños decían recordar cosas que no habían vivido, pero se investigaba que no existiese ninguna influencia a través de películas. Sí. Por eso el caso de Shanti es tan importante, porque estamos hablando de una cultura muy austera. Sí, muy cerrada también. Muy cerrada, gente que, si bien hay que analizar el elemento cultural, porque ya de forma, vamos a decir, desde su punto de vista de la realidad, es algo factible para ellos. Y perdón, que en ese tiempo no tenías redes, no tenías radio. Radio podías tener, no tenías televisión, periódicos solamente, o sea. No había esa sobreinformación que existe ahora, pero yo creo que es un tema interesante, es un caso interesante, porque se involucró mucha gente. Y bien pudieron simplemente desmentirlo. El tema de que esté documentado, por ejemplo, toda una crónica respecto a todo cómo esto pasó, no es el único caso, pero hay cosas que dice este británico, este estudioso de estos casos, que son elementos que se repiten en casos de niños que dicen ser reencarnados. Mira, yo te tengo dos, antes de que se nos acabe el tiempo. ¿Tú crees que no va a dar tiempo? Yo no sé, pero te tengo dos. Mira, uno fue el más reciente que te decía, que sucedió hace unos años. En Chicago hubo un incendio de un edificio en 1993. Había una señora de nombre Pam Robinson, una señora negra, tenía una hija y resulta que murió en ese incendio en Chicago. Pero ella no murió en el incendio, ella murió porque se lanzó del edificio y perdió la vida para tratar de salvarse y no sucumbir en el incendio. Resulta que un niño, hablamos de Chicago, Illinois, un niño en Ohio, unos años después, llamado Luke Ruhlman, él de
4 o 5 años, que ese es otro tema. Me sorprendió que tú dijiste que hasta los 9 años esa niña recordaba. Normalmente quienes han estudiado estos casos dicen que esa memoria persiste hasta los 5 años. Algunos dicen que hasta los 8, así que... Pero este caso el niño era pequeño todavía y recordaba. Y resulta que él le decía a su mamá que él era una mujer que recuerda el edificio, que recuerda el incendio, y hacía la seña de que saltó por la ventana. ¿Ok? Entonces, ahí la mamá empezó a investigar, empezó a hablar, y hasta una entrevista en televisión tuvo en la cadena Fox, y resulta que el niño recordaba todo. Y ahí quiero plantearte otra cosa. Pam, mujer negra, este niño, blanco, niño. O sea, siempre se ha dicho históricamente, el alma no tiene género, el alma no tiene sexo. Y aquí, de acuerdo a los reportes que se tienen, está esa situación. Entonces, el niño ya después de los 5 años empezó a perder esos recuerdos, pero es un caso que también se documentó, estuvo en televisión y todo ese tipo de cosas. Pero el mejor caso que te voy a decir es este. En Reino Unido, una familia iba a la iglesia un domingo y habían 2 niñas. Las niñas se llamaban Gillian y Jennifer Pollock, la familia Pollock. Eso fue en Reino Unido, hermanas. En el caso de, Joanna era la niña de 11 años y Jacqueline era de 6 años. La familia iba a la iglesia y resulta que las 2 niñas, estoy haciendo esto corto, las 2 niñas mueren atropelladas por una mujer que iba manejando como loca, la choca y las niñas fallecen. Entonces, al año y poquito más, la mamá de las niñas vuelve a dar a luz. El papá se queda pensando y supuestamente vio hasta las niñas en el cielo, un destello, y él tenía la seguridad de que iba a tener a sus niñas otra vez. Y resulta que cuando le hacen la ecografía a la mamá, cuando le ven sabe que está embarazada, dicen que es un niño. Pero el papá dice que no, que son 2. Y resulta que sí, que fueron 2. Y se trata de que eran gemelas, eran hermanas. En este caso, las gemelas sí se llamaron Gillian y Jennifer. ¿Ok? Entonces, resulta que empieza a notar que las niñas tienen marcas de nacimiento donde tenían sus hermanas que habían perdido la vida en el accidente hacía 1 año y poquito atrás. Y cuando las niñas empiezan a hablar, empiezan a tener un poco más de habilidades sociales, empiezan a jugar con muñecas y las muñecas resulta que deciden nombrarlas con los mismos nombres que tenían las muñecas de las hermanas. Y luego de ahí empiezan a recordar cómo fue incluso el momento del accidente. Y lo recuerdan de manera vívida. Te dicen hasta el sabor que tenía la sangre cuando salía por la nariz o por la boca. O sea, algo con muchísimo detalle. Y resulta, todavía las hermanas hoy están vivas porque nacieron en el año 58, pero tenían, ya después de un tiempo, bloquearon esos recuerdos porque fueron desagradables. O sea, el momento en que tú eres atropellado, y bloquearon esos recuerdos y pocas veces hablaron de eso en público. Pero las hermanas todavía, hasta los años 70, 80, 90 incluso, eran cuestionadas por los medios precisamente por esto. O sea, tenían incluso los mismos, recordaban la casa, recordaban a la familia, recordaban el suceso del accidente, tenían marcas de nacimiento. La mayor, que era Joanna, empezó a ser como la protectora porque en el caso de Joanna le llevaba 5 años a Jacqueline y entonces en el caso de la hermana que nació 10 minutos primero empezó a proteger la otra, pero esa supuestamente era Joanna que estaba protegiendo a su hermana menor, aunque en realidad eran gemelas, o sea, nacieron el mismo día con 10 minutos de diferencia, pero ella empezó a adoptar el liderazgo porque era en su otra vida la hermana mayor y empezó entonces a actuar de esa forma. Y los padres, sobre todo el papá, dio fe y testimonio de que sí, de que esas eran sus hijas y de que las cosas que le decían y las cosas, la manera en que se comportaban, le demostraba
que eran sus hijas. Así como tú dices, que ella hacía esto, que hacía lo otro, que aprovechaba y hacía esto en específico, y eso lo hacía su hermana también, a quien nunca conoció. Son cosas extrañas, pero en este caso eran hermanas y tal vez genéticamente pueda haber algo de eso. Pero mira, antes de pasarte, hay otros casos de un piloto de la Segunda Guerra Mundial también, sí, que es muy famoso. Tenemos que hacerlo rápido porque ya estamos casi por terminar este capítulo, pero a grandes rasgos, se trata del caso de James Lininger. James Lininger era un niñito que vivía en Estados Unidos, que a los 2 años comenzó a recordar que él iba volando en un avión. Sí. Y se precipitó el avión, ¿no? Y que cayó y, sí, y que murió. Y él decía que él recuerda que fue al cielo y que volvió y que él recuerda todo lo que pasó antes de volver. Sí. Él decía que él tenía un avión y su mamá constantemente tenía que estar pues tratando de ayudarlo cuando él dormía, porque él soñaba y tenía pesadillas sí, de que caía en un avión y gritaba que el avión estaba en llamas y que el hombre no podía salir. Pasa el tiempo, el niño comienza precisamente a generar estas conductas de recordar el avión que estaba en llamas, tenía un conocimiento inexplicable sobre los aviones, le hablaba de modelos de la Segunda Guerra Mundial, los dibujaba. Sí. Él mismo con algunas cosas muy básicas creó su cabina a los 4 años de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Y había pues una serie de situaciones hasta que la abuela le dice a los padres, Bruce y Andrea, que busquen ayuda. Le menciona a esta persona que es un terapeuta, y ellos deciden llevar al niño a terapia. Ahí en terapia, él comienza a plantearle todo lo que había sucedido durante ese periodo que él mencionaba. Él decía que él era piloto en la Segunda Guerra Mundial, que había salido en una misión desde un portaavión pequeño que se llamaba Daytona, si no me equivoco, y Natoma, de la Segunda Guerra Mundial, y que él sale de este portaavión y que lo alcanzan los japoneses con fuego, con misiles antiaéreo, y él muere. Y que él se acuerda de todo esto porque también se acuerda de su amigo Jack Larson. Y el terapeuta se sorprende, trata de ayudarlo dentro de su conocimiento de la mente humana, pero el papá, cuando comienza a ver todo esto, dice, no, yo tengo que investigar. Los registros en Estados Unidos son públicos, tú tienes acceso como cualquier ciudadano a verlos. Y resulta que para finalizar ya esa historia rápidamente, él pudo constatar a través de los registros que existía una Toma Bay, que existía el portaaviones, que este señor Jack Larson, el piloto, fue atacado, vivía y que estaba vivo, y él llama a este señor y el señor le dice, de quien estás hablando es de James Houston. Él salió del Natoma, voló, fue el único que murió y nunca se encontró su cuerpo. Y comienza a constatar todos los datos que el niño le había dado. Recuerdo que aunque no estuve viendo en la investigación, vi un documental hace años donde llevaron al niño al lugar donde él murió y pudo presenciar en ese momento en donde descansaba su cuerpo. Sí, y también hay un documental que muestra a él contando la historia también, ya cuando estaba un poquito más grande. Más adulto. Sí, pero así se nos fue este primer episodio, así que la gente que se suscriba al canal, que le den me gusta, que compartan con sus amigos, porque la idea es llevar estas historias y compartir también otras cosas y que ustedes también se hagan parte de, y que nos cuenten sus historias, sus vivencias sobre esto y su opinión también, porque es importante conocer qué tipo de contenido usted prefiere, qué cosas les gustan, porque al final esto lo hacemos para todos ustedes. Así es, esto ha sido el primer capítulo del podcast Paranormal y estamos seguros de que nos encontraremos para más historias.